Continuando con la resolución del examen, dice: dos líquidos X e Y se dejan caer a través del mismo tipo de gotero con la misma inclinación. ¿Cuáles de los siguientes casos independientes entre sí explican la forma diferente de las gotas? Vemos acá, por ejemplo, que se ha dejado caer dos gotas. Una gota sale redondita, esférica, y la otra sale, bueno, esférica pero alargada, pues, ¿no? O sea, de diferente forma. Entonces nos dice: el líquido X tiene mayor tensión superficial que el líquido Y. 2. El líquido Y tiene una mayor viscosidad que el líquido 1, bueno, el líquido X. Y bueno, 3 dice: el líquido X podría ser agua, mientras que el líquido Y podría ser hexano. Vamos a ver entonces, previo a ello, un concepto con respecto a lo que viene a ser tensión superficial y viscosidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, diremos nosotros que, de acuerdo a lo que te estoy mostrando, la tensión superficial se manifiesta en la forma esférica de las gotas debido a la intensidad de las fuerzas intermoleculares. O sea, de acuerdo a cómo sean las fuerzas intermoleculares en una sustancia, entonces dichas gotas van a mantener una forma, ¿no? La forma va a ser esférica. Mientras más esférica sea la gota, mayor tensión superficial tendrá dicha sustancia, dicho líquido, pues, ¿no? Entonces, si acá yo veo dos líquidos en el cual esta forma es más esférica que ella, quiere decir que la tensión superficial de esta de acá es mayor que la otra, pues, ¿no? Su tensión superficial es mayor. Entonces podemos decir nosotros que la tensión superficial de X obviamente es mayor que la tensión superficial de Y. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Muy bien. Mientras que la viscosidad es la resistencia u oposición a la fluidez, que no tiene nada que ver con las fuerzas intermoleculares, ¿no? Solamente que se resiste a fluir, esa es otra cosa. Bueno, entonces en el estudio no cabería sentido hablar acerca de la viscosidad. De repente en otro tiempo, en otro momento, puede ser. Ya, una pequeña observación. El agua H2O tiene fuerzas intermoleculares que son fuerzas de puente de hidrógeno. O sea, el hidrógeno, como está ionizado, así como el oxígeno, se polarizan y forman un enlace, puente de hidrógeno, ¿no? Y bueno, es un enlace bastante fuerte, déjame decirte. El hexano obviamente es una sustancia apolar, a diferencia del agua, de tal manera que solamente se puede inducir para formar fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas del hondo, pero esas de ahí son muy débiles, a diferencia de la del hidrógeno. Por eso que generalmente las sustancias polares son gaseosas. ¿Por qué? Las sustancias apolares, debido a que su fuerza y en este caso la intensidad de fuerza intermoleculares es muy débil, muy pequeña. Bueno, entonces diremos, profesor, obviamente la tensión superficial del agua es mayor que la tensión superficial del hexano, ya que tiene mayor fuerzas intermoleculares. Es que eso depende, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello vamos a responder. Dice: el líquido X tiene mayor tensión superficial que el líquido Y. Es cierto, ¿no? Tiene mayor tensión superficial porque se ve que es más redonda la gota. Entonces, la primera proposición sería totalmente superar su ultramega verdadera. Segunda proposición, dice: el líquido Y tiene una mayor viscosidad que el líquido X. Bueno, esa prueba que estamos viendo no me determina el grado de viscosidad, así que no te podría aclarar eso. Sería recontra falsas. Y la tercera dice: el líquido X podría ser el agua, mientras que el líquido Y podría ser el hexano. A ver, obviamente que el agua, al tener un enlace puente de hidrógeno, ¿no? Al tener fuerzas de intermolecular del puente de hidrógeno, mientras que el hexano, fuerza del hondo, obviamente esta es mayor que esta, y por lo tanto la tensión superficial del agua será mayor que la del hexano. Entonces, como la tensión superficial del agua es mayor que la del hexano, X podría ser el agua y Y podría ser el hexano. Eso es totalmente correcto. Verdadero. Bueno, nos están pidiendo cuáles son las, obviamente, correctas, ¿no? Las correctas serían 1 y 3. La clave, la D de Wendy. Muy bien. Fácil y sencillo, como todas.